Alfredo, si te parece, pasar a la vamos pregunta. arrancando, ¿sí? Dale. Bueno, a los que se sumaron, ahora por último, reitero nuevamente la bienvenida en nombre de todo Estudio Kaplan, el agradecimiento por sumarse a esta iniciativa, a este ciclo de webinars. Es un gusto para nosotros poder encontrarnos por este medio. Un poco explicarles ahora lo que va a ser la dinámica. Alfredo va a exponer ahora sobre los cambios en vivienda promovida, y al final de la exposición van a poder hacer sus preguntas a través del chat. ¿Sí? Yo le voy a ir leyendo a Alfredo las consultas que ustedes tengan y él las va a ir respondiendo, ¿sí? Alfredo, cuando tú quieras, les reiteramos por favor mantener silenciados sus audios. ¿De acuerdo? Empezamos. Arrancamos. Alfredo, todo tuyo. ¿Me pasás el próximo? Pasamos a la siguiente PPT. ¿Ven todos bien la presentación? ¿Me hacen con el dedito para arriba si ven bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. De alguna forma, el tema de la vivienda social era una aspiración, los cambios, desde ya, digamos, un par de años con el tema de los topes. En este momento, el miércoles de la semana de turismo, el 8 de abril, el presidente anunció, digamos, cambios en promoción privada para impulsar, de alguna forma, más inversión y más trabajo que son necesarios en todos los ciclos de un país, pero en este caso especial, con la crisis del coronavirus, bueno, todavía se potencia el tema de generar de futuro trabajo e inversión. De alguna forma es un camino de vuelta a la filosofía de la Ley de Vivienda Social, Ley 18.795, rara ley que fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos. Quizás para ello ayudó el tema que se llamase Ley de Vivienda de Interés Social, cuando su verdadero contenido era Ley de Vivienda de Interés de Clase Media. Pero bueno, temas políticos generaron que se llamase de esta forma. Y una cosa importante, es una ley que estimuló para la construcción, venta y alquiler de viviendas. Porque a veces se plantea, bueno, hay gente que no puede comprar, bueno, pero puede alquilar. Es decir, el objetivo era vender y alquilar viviendas. Pasaríamos, Sabrina, a otra transferencia, a otra transparencia. Sí. Al 1 de marzo había un desaliento en presentar los promotores proyectos BIS por topes de precio en Montevideo Interior para la venta y el alquiler. Ahí vale la pena alguna referencia histórica. En Montevideo hasta el año 2011, del 2011 al 2014, no habían topes. En el 2014 se topeó el 25% de las unidades a precios un 20% inferiores, pero el promotor podía venderlas libremente a quien quisiera. En el 2017 se bajó el número de unidades topeadas a un 10%, pero se impusieron precios en UI que equivalen a lo que figura en la transferencia, aproximadamente $66.200, un dormitorio y 2 dormitorios $85.000, que estaban por debajo de los costos de construcción de esas unidades. ¿Qué sucedió? Bueno, una cosa muy simple. Bajó a más de la tercera parte la aprobación, la presentación de proyectos de vivienda social presentados
a la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Por qué? Por dos temas. Uno, se entendía que el promotor ganaba demasiado. Alfredo, discúlpame que te interrumpa, perdón. Reitero a los que se sumaron ahora al final, por favor silenciar por favor los audios. Así no escuchamos el sonido ambiente de cada uno, por favor. Muchas gracias. Trataba, digamos, de redondear el concepto. 2011 no habían precios topeados en Montevideo, sí habían precios topeados en el interior. Eso también explica por qué se ha construido bastante más en Montevideo que en el interior. 2014 un primer tope en Montevideo, pero se podía venderle a inversores libremente, uno se lo vendía a quien quisiera como forma de estructura financiera de la ingeniería, digamos, de planificación de un proyecto de promoción privada. Año 2017, topes, y había que adjudicarle esas unidades al Ministerio de Vivienda para que luego designara quiénes iban a comprar esas unidades. ¿Por qué todo esto? Había un prejuicio. Primer prejuicio, promotor ganaba demasiado. Una cosa curiosa es que dentro de las obligaciones de los promotores está presentar todos los años los balances a la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir, que la información de cuánto ha ganado cada promotor en cada obra que ha hecho es de dominio de la Agencia Nacional de Viviendas y del Ministerio de Viviendas. La ganancia real del promotor no pasa de un 20% de las ventas, cuando vale la pena aclarar que el promotor es el único que arriesga en toda esta inversión, como en cualquier actividad de negocios, invirtiendo el capital necesario para hacer el edificio, desde buscar el terreno para comprarlo, presentar, digamos, llegar al mix comercial más adecuado dentro de lo permitido, generar la estructura financiera, obtener los permisos, hacer la obra, financiarla, venderla, administrarla, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos años de trabajo para esta actividad. Sí es cierto, hay un costo de exoneraciones tributarias, es una actividad que no paga renta por la primera venta de inmuebles, no paga patrimonio por las unidades que está construyendo, tiene exoneración de IVA, tasa cero a la venta, con lo cual, digamos, recupera el IVA compras de la construcción. Se puede importar, digamos, sin pago de recargos y de IVA, hay rentas para alquileres, no se paga ITP ni el comprador ni el vendedor. Todo eso genera una serie de beneficios tributarios que son importantes. El mapa de Montevideo, hasta el año 2011, era que había barrios de Montevideo, como La Blanqueada, Prado, Centro, Cordón, etcétera, que prácticamente no se había edificado casi nada en los últimos 20, 25 años anteriores. Con lo cual, el esfuerzo del Estado en la exoneración, digamos, de todos esos impuestos, si uno lo comparaba cuánto era antes y cuánto fue a partir de la ley de vivienda de interés social, antes se recaudaba cero porque se edificaba cero, bueno, ahora está exonerado, se recauda cero. Pero en realidad el Estado recaudaba mucho, porque se generaba trabajo, se generaba inversión, se cobraba el aporte unificado de la construcción, que es exagerado,
Y todos los profesionales vinculados, empresas constructoras, barracas, etcétera, tenían que pagar sus impuestos, que antes, como no se edificaba, no se hacía. De alguna forma, la ley de vivienda social generó puestos de trabajo y generó actividad en zonas que antes no se hacía nada. Pasaríamos entonces a la nueva transparencia. ¿En qué consiste el nuevo enfoque BIS? Y acá me anticipo, digamos, a una pregunta, un comentario que creo que merece ser señalado. La idea de dar esta charla ya tenía, digamos, unos cuantos días. Estuvimos esperando hasta hoy para convocar a la charla, esperando que saliera el decreto y la reglamentación que había anunciado el presidente de la República. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción fue consultada al respecto, conocemos el borrador, conocemos la filosofía de la resolución, por la cual todo esto que voy a comentar es lo que va a surgir cuando se publiquen estas disposiciones. Primer tema, que era una aspiración de ACU de hace muchísimo tiempo, eliminar los topes de precio de venta en Montevideo e interior. Tema del cual se ha hablado muchísimo. En el interior es la primera vez que no va a haber topes. En Montevideo al principio no hubo topes, pero tras los decretos del 2014 y 2017 sí quedaron establecidos. En relación a arrendamientos, en Montevideo, zona 1, que es la zona donde generalmente se edifica, la zona violeta, llamémosle así, de los planos de la Agencia Nacional de Viviendas, 100% de exoneración. En la periferia, 100% de exoneración. En la zona azul, por decir algo, 200 metros paralelo a 18 de julio, hacia Soriano y hacia Mercedes. 100% de exoneración con garantía del Fondo de Garantía de Arrendamientos del Ministerio o similares, y si no, 60% de exoneración. Pasamos a otra lámina. Me faltó decir en la lámina anterior que en el interior, con el nuevo sistema, 100% de exoneración de rentas para alquileres. La gran pregunta era, bueno, si surge este nuevo sistema, ¿en qué situación quedan los proyectos presentados antes de este decreto, que están en curso, si pueden incorporarse al nuevo sistema? La respuesta general es que sí, pueden pasarse, excepto si el Ministerio de Vivienda ya designó, después de finalizada la obra, quiénes van a ser los adjudicatarios de esas unidades. Por decir algo, si la obra se terminó, pasaron 6 meses, el Ministerio hizo todos los controles y designó al señor Juan Pérez y Luisa González, bueno, en ese caso no está la opción de pasarse al nuevo sistema. Pero en general hay muy pocos casos de ese tipo, por lo cual todas las obras en construcción, en el avance que estén, pueden pasarse, tienen la opción de poder pasar a este nuevo decreto. Hay un caso especial a analizar, en qué situación quedan las unidades, no el programa, que ya tienen compromisos firmados antes de ese nuevo decreto. Esas unidades, para arrendamientos, van a quedar con el sistema anterior. Las no firmadas los compromisos ya van a tener las mayores ventajas de arrendamiento de este sistema. Pero desde el punto de vista del promotor, prácticamente el 99% de los casos tiene la opción
para poder presentarse y optar por este decreto. Seguimos, Sabri. ¿Ahí? Perfecto. Otra aspiración que se recoge es el mix de unidades promovidas a construir. Hasta ahora, el 50% de las unidades promovidas como mínimo debían de ser de 2 dormitorios o más. En realidad, cuando digo más, hablan de 3 y de 4, de 3 son muy pocas las que se construyen y de 4 prácticamente nulo. A partir de ahora, se acepta cualquier mix de 1, 2 y 3 dormitorios. Es decir, en lugar de hacer 50 de 2 y 50 de 1, puedo hacer 60 de un dormitorio y 40 de 2, o 70 y 30, o la combinación que se desee. Una novedad muy importante. Se incorporan los monoambientes como vivienda promovida. Antes podían haber hasta un 20%, pero no tenían las ventajas de la ley de vivienda social. Y la única restricción que queda es que los monoambientes no pueden superar el 25% de las unidades promovidas. Es decir, que si hago un edificio de 40 unidades, la única restricción que tengo, los monoambientes no pueden ser más de 10. Garajes, máximo un garaje por apartamento construido del edificio, mínimo, lo que la Intendencia diga, generalmente un garaje cada 2 unidades. Seguimos. En vivienda no promovida, se acepta hasta un 20% del total promovido en unidades y metros. En un edificio de 50 apartamentos promovidos, se aceptan hasta un 20% de locales comerciales y metros. Normalmente, obviamente, no sale, digamos, 10 locales en un edificio de 50 unidades. Pero es un porcentaje de unidades que no pasen del mismo porcentaje de metros. Vivienda suntuaria no promovida, hasta el 10% de las unidades promovidas. Es rarísimo un edificio de vivienda de interés social que tenga el mix con vivienda suntuaria. Igual está planteado de esa forma. Seguimos una transparencia más. Cambian un poco los metrajes, las áreas habitables autorizadas. Monoambientes va a quedar entre 32 y 40 metros, mínimos y máximos. Un dormitorio 36 y 50, y así sucesivamente para 2, 3 y 4 dormitorios. Seguimos. Proyecto de más de 100 unidades, no se requiere autorización especial para proyectos BIS de más de 100 unidades. En su momento, conseguir una autorización para más de 100 unidades era todo un trámite que llevaba meses de gestiones para poder hacerlo. Ahora, en la medida que cumpla con las disposiciones municipales y el proyecto sea aconsejable por la Agencia Nacional de Viviendas, va a ser aceptado. Área de estacionamiento, sin perjuicio de los topes de garaje que hablé, puede llegar a ser hasta el 20% del metraje de las unidades promovidas. Algunos temas de arquitectura, a título de ejemplo, pero eso cuando se lea, digamos, la resolución, los arquitectos le van a encontrar otro. No es necesaria la previsión de preinstalación para paneles solares. Se reduce la exigencia sobre durabilidad de pintura exterior de 5 años a 3 años.
y complejos de 20 unidades o más en régimen de propiedad horizontal deberán incluir como mínimo un espacio libre de uso común para la construcción de un salón o de un sitio recreativo no menor a 35 metros cuadrados. Hasta ahora estaba muy acotado lo que uno podía hacer, se podía hacer un salón de usos múltiples. Aparentemente la idea es dejar un espacio para que uno pueda hacer algo un poco distinto. Tampoco está claro si los 35 metros van a ser cerrados, pueden ser abiertos una parte, cerrado otra, etc. Es un punto, digamos, a analizarlo con cuidado. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo no? Resumen de beneficios tributarios a los que accede una empresa. No quise copiar todos los beneficios tributarios nuevamente, los voy a repasar en grandes conceptos y voy a decir dos cambios que están previstos. La exoneración del IRAI, cosa muy importante, por los resultados de la primera venta de vivienda nueva. Segundo, exoneración de impuesto al patrimonio durante la obra, por la obra en construcción. Acá se agrega una cosa importante. Antes era las unidades o el stock hasta el ejercicio que se terminaba la obra. Ahora es hasta 3 años más, lo que es un detalle importante. Una exoneración más que importante, la tercera, es la exoneración del IVA. En realidad no es exoneración de IVA, es IVA a tasa cero que permite al promotor recuperar todo el IVA del costo de construcción de un edificio mediante un procedimiento similar a los exportadores con certificados de crédito. ¿Qué IVA no se recupera? Por ejemplo, IVA de comisiones de venta, IVA de honorarios de escribanos, abogados, contadores, gastos de marketing, todo el resto sí se recupera. Cuarto concepto, devolución de IVA en la importación, en caso que se haga. Quinto concepto, no pago del ITP ni por el comprador ni por el vendedor en la primera venta. Y sexto concepto, el tema de la exoneración de rentas de alquileres, que vale la pena señalarlo, que es para el vendedor, para el promotor y para el comprador. La exoneración que tiene, que da la ley de vivienda de interés social al promotor hasta 9 años después que se haga, digamos, que se finalice el edificio, la arrastran los compradores y si hay más de uno, por el mismo periodo de tiempo. Eso no es nuevo, eso ya era así. Pasamos Básicamente, sí. Las viviendas promovidas pueden arrendarse primero y luego venderse. Los que adquieran viviendas promovidas para arrendar siguen con los mismos beneficios, sin importar las veces que haya cambiado de propietario. Un tema que no comenté, con los cambios tributarios, se admitía la devolución del IVA compras hasta que la Agencia Nacional de Viviendas declaraba que la obra se había terminado. Ahora se va a admitir hasta 2 años después de terminada la obra la devolución del IVA, lo que responde, digamos, a situaciones cuando llegan facturas después de terminada la obra, de arreglos, de algún tipo de conceptualización de ese tipo. Seguimos.
Si me cambias de... A partir, digamos, del lunes, me llegaron una cantidad, digamos, de preguntas. Y acá ya no es los anuncios del presidente, ni el análisis de los borradores del decreto y la resolución. Acá, digamos, son opiniones a título personal. ¿Quiénes van a ser los compradores? Primer concepto. Hasta ahora, prácticamente todos los edificios de vivienda social finalizados se han vendido y o alquilado. Es cierto, los precios son en dólares, el tipo de cambio y las dificultades en el mercado de trabajo que se generaron con el coronavirus o que se puedan generar son elementos a tomar en cuenta para analizarlos. Comentario. Va a haber una reducción de costos si la moneda es el dólar. Cuando pregunto quiénes van a ser los compradores, en algún momento, en algún programa que administramos, pusimos los precios en UI. La primera pregunta que hacía el comprador, ¿cuántos dólares era? De alguna forma, el mercado inmobiliario uruguayo es un mercado muy dolarizado. Sin perjuicio que si vamos a hablar de consumidor final, paso a la segunda pregunta. ¿Cómo darles tranquilidad para los que compran? Hoy nos está pasando situaciones de gente que compró a un precio X, el banco le iba a financiar el 80% del precio, se comprometieron a hacerlo, y el banco les dice, no, ahora con la suba del dólar, en lugar de darles 80.000 dólares, le doy 70. Entonces el comprador dice, ¿me pueden ajustar los 10.000 dólares? Le dijimos, el préstamo que tenemos con el banco es en dólares. Si el banco nos aceptase un tipo de cambio especial, que es lo que nos plantean, podríamos aceptarlo, pero no es así. Yo creo que para dar tranquilidad a los que compren de acá en adelante, sería muy importante a los promotores que trabajan con la ley 16.760, ley Pozo, llamémosle así, o ley de financiamiento de préstamo hipotecario, creándose la copropiedad antes de empezar, que el préstamo del banco fuese en UI, gestionarlo, para poder gestionarle al comprador que en lugar de tener una cuota o un compromiso en dólares, lo tenga en UI, que se acerca mucho más a la moneda de ingresos de la gran mayoría de la gente. Tercer interrogante que me planteo a mí mismo, y que hace tiempo el Ministerio de Vivienda la plantea. ¿Qué se puede hacer con los segmentos con menores ingresos de la población para que accedan a una vivienda más digna? Y obviamente no tengo la bola de cristal para decirlo, pero a nivel de ACPU hemos pensado en algunas cosas e incluso las hemos intercambiado con el equipo del Ministerio de Vivienda. ¿Qué habría que hacer? Primero, no todo el mundo puede comprar, hay gente que va a tener que alquilar. Segundo, si yo agarro el mapa de Montevideo, hay zonas que evidentemente están mucho más demandadas en materia de vivienda social que otras. Por decir algo, Cordón, La Blanqueada, el Centro, el Prado y otras. Y muy raro que se hagan edificios de vivienda social de General Flores al norte. Entonces, creo que lo que habría que pensar sería en una categoría especial de vivienda social
al norte de General Flores o de San Martín, en una zona X a delimitar, en la cual se concedan condiciones especiales. Punto 1. Ciertas avenidas en las cuales se autorice más altura para poder conseguir abaratar costos. El mismo terreno, si en lugar de 4 pisos me dan 12 pisos, tiene una incidencia de costos absolutamente menor. Segundo tema, permitir metrajes y terminaciones un poco más ajustadas hacia abajo para poder abaratar costos y llegar a valores más razonables. Tercer tema, pensar en un sistema de que el Estado se haga garantía de alquileres que se concedan hasta determinado precio en ese tipo de lugares geográficos que menciono. Cuarto tema, que la banca estatal, hipotecario o quien fuese, prestase a tasas preferenciales a compradores de esa zona, con lo cual el monto de la cuota se reduce sensiblemente. Esto es simplemente una enunciación de ideas. Existe la idea en el Ministerio de Vivienda de formar una comisión con APCU para estudiar este tipo de situación. Simplemente, a nivel de la Asociación de Promotores, más allá de vivienda social, planteo temas a estudio como megaproyectos. Se está pensando en la reformulación y la posibilidad de volver a presentar megaproyectos, buscando estimular inversión y trabajo. Y por otro lado, estímulos a los que no son BIS ni megaproyectos, porque no todo es megaproyectos y no todo es BIS. La mayoría de los promotores no llegan a una ni a otra característica. Entonces se están planteando una serie de estímulos, que eso sí están en una etapa muy preliminar y simplemente los menciono como temas que pueden ayudar a mejorar la realidad inmobiliaria. Sabri. Y quedo a disposición para las preguntas, lo que pueda contestar con todo gusto. Ha sido la primera vez que doy una charla por Zoom, así que me he encontrado un poco con falta de experiencia al respecto. Estimados, la idea es ahora a través del chat, si tienen consultas para plantear, puedan hacerlas a través del chat y Alfredo las va a ir contestando, ¿sí? Acá Rodrigo Castillo, Alfredo preguntaba, ¿la garantía de alquiler del Estado está contemplada en el proyecto de la LUC, alquiler sin garantía? No, perdón, sí. Es distinto, digamos, yo me refiero a algo distinto, es decir, la LUC todavía, digamos, el proyecto no entró al Parlamento, pero se prevé, digamos, un tema de poder, digamos, un desalojo rápido, alquileres sin garantía. Yo hablo de una garantía existente hoy a través del Ministerio de Vivienda, que es el Fondo de Garantía de Arrendamientos, en la cual, para trabajadores formales e incluso para menos formales, en la medida que el alquiler no sobrepase determinado importe, el Estado sale de garantía a través de ese fondo de garantía. Los similares nunca se han reglamentado, podrían ser seguros, ANDA, en fin, pero son seguros ya existentes que da el propio Ministerio de Vivienda para contratos formales de alquiler. Es distinto que lo de la LUC. Alfredo, Gabriel Díaz nos pregunta, no se dijo nada de zona 4 en Montevideo. Es cierto, no se dijo nada por dos motivos. Primero, que no cambia nada. Sigue igual que como estaba. Y segundo, en zona 4 de Montevideo se ha hecho muy poco, precisamente
porque es una zona que está topeada de precios y sigue topeada y estaba con muy pocos beneficios tributarios. Mijael nos pregunta, ¿van a permitir en BIS más servicios sin límite de área? Es una buena pregunta. Todas las preguntas son buenas. No tengo la respuesta exacta, porque lo que plantean es un mínimo, plantean un mínimo de metros del Zoom. Supongo que lo van a reglamentar luego, digamos, qué se puede y qué no se puede. Hasta ahora era muy restrictivo lo que uno podía poner en el Zoom. En la reglamentación nueva no dice nada salvo el mínimo de metros y la obligación. Antes no era obligatorio. Ahora para proyectos de más de 20 unidades va a ser obligatorio. Paso a la siguiente pregunta. Enrique Salles, pregunta, ¿se sabe ya qué plazo habría para pasarse al nuevo decreto? Te diría que la palabra que dice, los promotores tienen la opción. No dice un plazo determinado, pero yendo al tono de la pregunta, yo creo que apenas esté publicado el decreto y el reglamento, mi sugerencia sería los pocos días presentados. Daniel Ojeda pregunta, finalmente respecto a la venta de las unidades, ¿quedan libres todas para que el promotor las venda? Es exacto, con la única salvedad si ya estaban adjudicadas en proyectos anteriores, lo que yo había comentado, si ya estaban con nombre y apellido las topeadas. Silvia Leal consulta, ¿la exoneración de IRAE para la segunda venta se mantiene? La exoneración de IRAE es solo para la primera venta, no para la segunda. Cuando alguien compró un apartamento de vivienda social y lo vende, tiene que pagar el IRPF, el IRNR o el IRAE, dependiendo si es persona física, si es persona del exterior o si es sujeto pasivo del IRAE. Solo es para la primera venta la exoneración. Alfonso Olivera consulta, ¿puede ser el 100% de unidades de un dormitorio? Perfectamente. Lo único que yo le diría a Alfonso en ese caso, ¿a quién le vendemos los garajes? Porque en general, hasta hoy, el comprador de un dormitorio de vivienda social no es un comprador generalizado de garajes. Carlos consulta, ¿no sería bueno pensar en que las propiedades se comercialicen en pesos uruguayos? De esta forma no se maneja la doble moneda que causa tantos problemas al desarrollador, entiendo, propietarios y desarrolladores. Yo te diría, digamos, dos temas. Depende, digamos, de los distintos promotores, depende de los programas, depende de la estructura de costos. Pienso que cuando habla de pesos uruguayos, está hablando de unidades indexadas, porque si no, digamos, el tema de la inflación te lo comería totalmente. La unidad indexada, de alguna forma, sigue el IPC, no sigue el índice del costo de la construcción. Y hay costos que siguen siendo en dólares, hierro, ascensores, etc. Es decir, cada uno tendrá que buscar su ecuación económica, comercial, para ver cómo sale al mercado y cómo se ajusta a las distintas situaciones. También va a depender, digamos, del punto del producto, de la calidad del producto, la flexibilidad que uno va a tener o no, en función, digamos, de la velocidad de ventas que pueda tener. Paso a la siguiente, Alfredo, tenemos unas cuantas consultas. Ignacio Pérez plantea, en caso de permisos ANB vigentes con la ley de 2014, en construcción, pero en etapas, ¿qué pasa con una etapa no ejecutada aún? Yo estaba pensando, cuando hablaba de proyectos 2014, no estaba topeada la adjudicación al ministerio, es decir, no habían unidades que había que adjudicarle al ministerio. Tenías libertad de
de comercializar las unidades a quien quisieras. Pienso que en la gran parte de esos programas, las unidades que estaban topeadas ya fueron vendidas. Tendría que estudiarlo más a fondo. Creo que no se pensó en los proyectos del 2014 que quizás puedan perfectamente optar por cambiarse de régimen o no. Si querés, la única ventaja sería para el tema de los arrendamientos, pero sería solo para las que no tengan compromisos de compraventa firmadas. Habría que verlo, digo, mi opinión llega hasta acá. Habría que estudiarlo más. Puntualmente, sí. Analía nos consulta, ¿los metrajes de unidades son interiores o incluyen muros, terrazas o comunes? Son metros habitables, de acuerdo a la definición de la Agencia Nacional de Viviendas. Por decir algo, incluyen la mitad de los muros, te toman en los metros, por ejemplo, un balcón o una terraza. Son metros habitables. Es una definición muy precisa que no ha cambiado para nada. Es una pregunta para arquitectos. Enrique Sayés consulta, ¿cómo sería el régimen de exoneración de impuestos en viviendas para alquilar en función de las garantías? Hasta ahora no hay nada pensado en ese sentido, es decir, las garantías o las exoneraciones del IRPF, salvo para la zona de los 200 metros circundantes a 18 de julio, es independientemente de la garantía del contrato de alquiler. En esa zona especial, simplificándola entre la calle Soriano y la calle Mercedes, tendrías un 100% de exoneración si alquilás a través del Fondo de Garantía de Arrendamientos, con determinadas cotas de precios, y si no, tenés el 60% de exoneración. No importa que la garantía sea un depósito en el banco hipotecario, sea la Contaduría General de la Nación, sea ANDA, sea Puerto Seguro, sea una persona que sale de garantía solidaria, eso no cambia. El arquitecto Diego Ríos consulta, hola, ¿se tiene claro cuándo estará publicado el decreto? Te diría, digamos, que es como el plomero que viene el lunes. Hace días que suponemos que ya sale, pero si me hacían la pregunta el martes, lo hubiese dicho seguramente antes del viernes. Yo digo, si no sale hoy, deberá salir la semana que viene. Pero depende solamente, digamos, de Presidencia de la República y del Ministerio. Bien, paso a la siguiente consulta. Álvaro Bolón nos consulta, no se mencionó la zona 4 de Montevideo, en la cual está permitido reciclajes. ¿Ahí se mantienen los topes de venta o también se eliminan? La zona 4 sigue teniendo las mismas, digo, no cambia nada en la zona 4. Los cambios son en zona 1, 2 y 3. Bien, Enrique Sayés, ¿habrá topes para alquilar? No hay topes para alquilar. Si querés tener el 100% de exoneración en esa zona entre la calle Soriano y la calle Mercedes, ahí sí tenés el tema del tope que marca el Fondo de Garantía de Arrendamiento. Es decir, en el 99% de los casos no depende del precio del alquiler. Gabriel nos consulta, para viviendas en departamentos comprometidos en la capacidad de sus habitantes, para comparar con las anteriores condiciones y las que ahora plantea, ¿se estudian condiciones diferentes en Artigas, Bella Unión, Chuy? Verdaderamente no tengo la respuesta, no la sé. Andrés Castellano consulta, ¿el proyecto BIS ya está en vigencia o falta alguna reglamentación? El proyecto BIS no está en vigencia, no salió publicado el decreto. El día que salga publicado el decreto, saldría publicada la resolución.
Oscar Burgos, no hay más topes de precios ni siquiera como la segunda versión de la ley, ni aptos a entregarle a la ANB. Es correcta la apreciación que plantea. No hay. Ignacio Pérez, cuando el proyecto está en ejecución y tienes locales comerciales, ¿se puede actualizar para exonerarlos? No, los locales comerciales no quedan exonerados. Ni antes ni ahora. ¿Se conoce si hay cambios en los límites de las zonas? Pregunta el arquitecto Diego Ríos. Por lo que he visto, no. Quizás ahí salga, digamos, una delimitación. Vale la pena un comentario. Una cosa que no dije porque no cambió. La ley de vivienda social se aplica a todo el país, excepto a los balnearios. Primer tema. En los balnearios hay una excepción con Piriápolis a partir de determinada calle, por decir algo, a lo que sería el barrio obrero de Piriápolis, ahí sí se podría construir. Cuando hablé de exoneraciones de IRPF, son para propiedades que estén alquiladas no menos de 6 meses en el año y no para contratos por temporada. Si alguien alquila algo por 2 meses, no tiene exoneración de IRPF. Leticia consulta, ¿existirán algunas variantes en la zonificación? ¿Podemos basarnos en la zonificación inicial del 2011, ya que la última versión ha sido modificada? No, yo te diría que va a quedar la actual vigente al día de hoy. De acuerdo a lo que yo vi, sinceramente presté mucho más atención al tema tributario, al tema de los topes, que al tema de la zona, pero no vi modificaciones que sean mencionables en las zonas. Martínez Bertotto consulta, ¿qué mejora en la rentabilidad se espera para el desarrollador y para el inversor? Cobrador para renta. Te lo contesto, digamos, para el que compra para alquilar, mejor exoneración, digamos, de IRPF que el que la tiene hoy. Hablando de el inversor, el promotor, el que hace el edificio, básicamente la eliminación de los topes, producto de la cotización del dólar, un menor costo en dólares por las unidades que va a ser, y ver qué sucede a nivel de precios de venta, si se pasan en parte a unidades indexadas, es decir, algún técnico de fútbol dice que uno planifica el partido y después al minuto, digamos, hay un full mal cobrado, una expulsión, cambia totalmente el partido. Va a haber que verlo en cada caso. Pero los conceptos generales son los que acabo de mencionar. Caso a caso es distinto. Alfredo Pablo pregunta, buenos días. En los casos de proyectos promovidos y aún no iniciados que cuentan con 50% de un dormitorio y 50% de 2 dormitorios, ¿qué pasa si se pasa el proyecto a todo de un dormitorio? ¿Se pierden las exoneraciones recibidas hasta el momento o se prevé algún mecanismo para estos cambios, sin dar de baja los beneficios obtenidos a la fecha con el proyecto promovido? Yo te diría que sería un caso para consultarlo a la Agencia Nacional de Viviendas, pero si ya tenés el edificio relativamente avanzado, unidades vendidas con compromisos de compraventa, tenés que modificar el plano en la Intendencia, tenés que modificar la aprobación en la Agencia Nacional de Viviendas, lo veo un poco complejo. Pero bueno, habría que plantear el caso concreto. Noel Caballero nos dice, felicitaciones, excelente, no he tenido oportunidad de leer los cambios, pero consulto si se mantienen las exoneraciones en los tributos de importación para los materiales o maquinarias destinadas a la obra civil. Sí, la respuesta es que sí, se mantiene lo mismo. Santiago, bueno, nos manda sus felicitaciones, gracias Santiago.
Rosa Fite, ¿el cambio en los actuales proyectos en construcción a la nueva disposición se debe de comunicar a la ANB? Sin duda, es una opción que tiene el promotor y que el promotor la va a tener que comunicar a la Agencia Nacional de Viviendas por medio, digamos, de una nota diciendo, bueno, de acuerdo al artículo tal de la reglamentación solicitamos la opción del cambio del decreto tal al decreto tal. Aquí otra persona que no podemos identificar dice, hola, ¿hubo modificaciones en la ley con respecto a los reciclajes? Por lo que yo ¿Cómo te pude fue? Hay un audio ahí que pedimos por favor silenciar. No, en los reciclajes, digamos, van a tener las mismas exoneraciones que van a tener los proyectos que se construyen. De alguna forma, digamos, van a mejorar. Bien. Aquí Diego Ríos, sobre la convertibilidad de las unidades a las normas UNIT de accesibilidad, ¿se mantiene igual? Se me ocurre que sí, porque es un tema de intendencia y no un tema de Agencia Nacional de Vivienda. Es decir, la exigencia es a nivel de la intendencia y no a nivel, digamos, del Ministerio de Vivienda o de la Agencia Nacional de Vivienda. Todo lo que es municipal, un garaje cada 2 apartamentos se va a mantener igual. Aquí tenemos otra consulta de Lucía que dice, bueno, creo que va en la misma línea de Matías, ¿qué mejora en la rentabilidad se espera para el promotor y para el comprador inversor? La misma pregunta debería merecer una respuesta más o menos similar. Para el inversor, de alguna forma va a tener más exoneración de IRPF. Para el promotor, dependerá cómo pueda adecuar la mezcla comercial más correcta, evaluar muy bien los costos, los precios de venta, la forma de comercialización del producto. En principio, parecería, digamos, que va a dinamizar el mercado porque el promotor va a tener mejor expectativa de rentabilidad. Solamente con sacarle los topes, que el 10% de las unidades la tengas que vender a pérdida, bueno, es una ventaja importante. No solo venderlas a pérdida, financieramente cobrarlas entre 6 meses y 1 año después de terminado el edificio. Aquí tenemos otra, sí, decime Alfredo. Simplemente una frase que yo a veces la comento, hay 2 palabras que tienen el mismo significado, casualidad y causalidad. El mismo significado, no, las mismas letras. La distinta ubicación de las letras, esto no es casualidad, esto es causalidad. Se eliminan los topes porque se precisa generar trabajo e inversión. Para generar trabajo e inversión, tenés que mejorar la rentabilidad. Bueno, que vos el 10% de las unidades perdieras dinero y lo cobrases muy tarde, afectaba la rentabilidad de los promotores y eso hizo que los proyectos se presentaran, bajara el número de presentación de los proyectos a más de la tercera parte de lo que eran antes. ¿Qué se espera con esto? Y bueno, niveles de inversión y de trabajo, que es lo que creo que el país precisa. Paso a la siguiente consulta. ¿El trámite formal para pasar el proyecto de la reglamentación anterior a la actual se va a presentar en la ANB o van a intervenir más organismos en el proceso? De acuerdo, a ver, es muy ambiguo lo que dice el promotor, podrá optar por. Se me ocurre que va a ser solamente a la ANB, con una carta diciendo que de acuerdo al artículo tal, solicitamos la opción de cambiarnos del decreto tal al decreto tal. ¿Cómo lo va a instrumentar la ANB? ¿Qué tipo de formulario pondrá? No lo sé, pero digo, lo que está expresado es ese concepto. Ricardo Mataloni nos consulta, ¿los proyectos ya presentados y aprobados entonces se aplican también? La respuesta es exactamente la misma. Tiene la opción de pedir el cambio
de régimen. Alejandro Huizán nos consulta, ¿qué porcentaje bajarán los valores de ventas con esta nueva reforma de la ley? Yo le agradezco a Alejandro la pregunta y no me pregunta cuándo termina el coronavirus. Es muy difícil de contestarla, dependerá de cada situación concreta, qué es lo que va a hacer cada promotor. Por decir algo, el que ya terminó el edificio y que tuvo los costos en dólares, difícilmente baje los precios, porque ya los costos no le cambian nada. El que arranque quizás pueda pensar en alguna variante. Andrea Valenti consulta, ¿siguen las restricciones a la calefacción central? Yo te diría, y vuelvo al concepto, no lo miré porque no soy arquitecto en detalle. Lo que vi a nivel arquitectónico son los 3 elementos que mencioné. Quizás haya algún otro. En todo caso, habrá que leer detenidamente los artículos por parte de gente como arquitectos que conozcan del tema. Básicamente lo que se cambia es eso. Aquí Alfonso Oliveira, nos consulta sobre el tema garajes. Para los garajes ahora se exige que sea bien común. ¿Se planteó a que puedan ser propiedad horizontal? Sí, se va a aceptar que hasta un 25% de los garajes puedan ser propiedad horizontal. Luis Rodríguez nos consulta, ¿el sistema bancario está afín a financiar en UI? Es una pregunta para hacerle al sistema bancario. Yo te diría que es cuestión de hacer las gestiones. Ricardo Mataloni nos pregunta sobre las PPT. Las PPT van a quedar colgadas, la presentación va a quedar colgada luego en la página web y van a poder descargarla de allí. Alfredo Izquierdo plantea, teniendo en cuenta el momento económico de tanta incertidumbre en el que nos encontramos, ¿por qué usted recomendaría apostar a este producto tanto a nivel de rentabilidad como de seguridad de la inversión? Yo te diría, digamos, de que me es difícil aconsejarle a alguien en qué invertir en este mundo tan volátil que tenemos. Sí puedo decir que en general la inversión en ladrillos ha sido una inversión de una rentabilidad importante en el mediano y largo plazo y que da un coeficiente de seguridad. Pero rendimientos pasados no auguran o no te predicen rendimientos futuros. Todo indica que esto mejora lo que ya está. Gustavo Fernández nos consulta, ¿hay cambios en los proyectos BIS para el departamento de Canelones? Los cambios son para todo el país. Cuando hablé de interior, es todo el interior. La arquitecta Gabriela Torres, ¿en el caso de reciclaje se tiene algún tipo de tolerancia en relación a las áreas? Las mismas que habían antes, sí. La respuesta es que sí, porque ya las había también. Incluso, digamos, por decirte algo, pueden no tener garaje, digamos, porque, bueno, el edificio no tiene la posibilidad de hacerlo. Daniela Ojeda, respecto a las exoneraciones de arrendamientos, no me queda claro finalmente las exoneraciones total del IRAE para empresa o IRPF para persona física. Yo te diría lo siguiente, 100% en el interior, en Montevideo, salvo en esta pequeña zona, 100% de exoneración de IRAE, de IRPF, de IRNR, por el ejercicio que se termina la obra y 9 años más. Daniela pregunta, ¿los proyectos que están bajo la normativa 2011 a 2014 y tienen unidades sin vender, siguen con sus exoneraciones otorgadas? Yo te diría que sí, los del 2011 no tenían topes de precios en Montevideo
no veo a esta altura, digamos, se había pensado el tema, digamos, de la opción para los proyectos fundamentalmente aprobados del 2017 con el tema de topes. Los del 2011 y 2014 habría que mirarlo con más detenimiento. Pero siguen, sin duda, las exoneraciones que ya tienen siguen todas vigentes. Esto trata de mejorar, no trata, digamos, de bajar exoneraciones. Esto mayor o igual. En muchos casos mayor. Alfonso Oliveira plantea para reafirmar conceptos. ¿El interior incluido Maldonado pasa a tener las mismas exoneraciones que Montevideo? Salvo la zona balnearia, sí. Que se mantiene la misma definición que antes. Yo no puedo hacer, digamos, por decir algo, vivienda social en Punta del Este. En Punta del Este había un límite que era la calle Rubel. De Rubel para arriba se entendía que era Maldonado. En cada departamento es la intendencia la que dice qué zona se puede hacer vivienda social o no. En Montevideo ya está el mapa de qué sí y qué no. Gabriel Díaz, ¿para proyectos en Ciudad de la Costa hay modificaciones? La misma respuesta. Es decir, no va para la zona balnearia, va la misma zona que se podía hacer hoy, digamos, de la interbalnearia hacia el norte, y queda igual que el resto del interior. No hay modificaciones para un lugar en especial de la República. Marcelo Martínez consulta, si el promotor puede alquilar las unidades con las mismas exoneraciones, ¿eso puede impulsar el ingreso de fondos de inversión o las AFAPs? ¿Cómo se da el control de los dineros que se usen para esas inversiones? Yo te diría lo siguiente: los controles de dinero van a seguir igual que hasta hoy a través de la CENACLAF. Uno tiene que hacer el origen de los fondos que vienen a cada edificio. Quizás un proyecto muy grande de vivienda social, puede haber alguna FAP interesado en participar. No es el caso estándar, ni mucho menos. Karina Damasco nos pregunta, ¿y los compromisos que estén para firmar deben esperar la aprobación del Ministerio de Vivienda del paso del proyecto al nuevo decreto para que accedan a las exoneraciones mejoradas del IRPF? Yo te diría que no, es decir, simplemente que sea con fecha posterior a este decreto. Luis Rodríguez nos hace una consulta, bueno, tiene relación con lo arquitectónico. ¿La eliminación de los paneles solares permiten eliminar las cañerías necesarias? No la sé contestar. No la sé contestar, no soy arquitecto. Bien. Proyecto Enrique Salles, proyecto ya presentado en régimen común para alquilar. ¿Se podría pasar a propiedad horizontal en ANB ahora que no hay topes? Habría que pensarlo un poco. A ver, tenés que modificar los planos creando, digamos, un nuevo catastro, digamos, con propiedad horizontal para cada una de las unidades. Se me ocurre que se podría. Uso la palabra podría. Habría que ver el caso concreto y analizarlo. Soy contador, no soy escribano, no soy abogado, no soy arquitecto. Gabriel nos pregunta, ¿hay topes del total de materiales de obra o insumos para la misma en tema de importación? No entendí la pregunta, perdón. ¿Hay topes del total de materiales de obra o insumos para la misma en tema de importación? Lo mismo que podía haber al día de hoy, ¿no? Digo, tampoco vi que nadie planteara, digamos, algo demasiado exagerado. Hasta hoy no habían topes. Y sí, digo, no se modificó nada. Después Marcelo Guillermo plantea, ¿los estímulos a los que no son bis ni megaproyectos refiere a la zona 4? ¿Posibles estímulos?
se referiría a todo el país. Zona bis o zona no bis, por decir algo. Una cosa no es incompatible con la otra. Los megaproyectos se podían presentar en zona bis también, dependiendo del producto, dependiendo, digamos, de a qué segmento quisiera llegar. Y una pregunta que me hicieron, ¿qué amenities pueden tener unos y otros? Es decir, lo otro que simplemente es un camino que se está recorriendo, sería para todos. Álvaro Bolón, ¿para el interior también se eliminan los topes de alquileres? Sí. Alfredo Loblovich, ¿podría repetir la explicación de los aumentos del FRL? ¿Los aumentos de quién, perdón? FRL. Sinceramente no entiendo la pregunta porque no usé esa expresión. A ver si Alfredo te rechatea la pregunta en un lenguaje más intuitivo. Bueno, igual ya estamos, a ver aquí. Si yo diría que pasamos las 5 preguntas y la adicional. Sí. Pero con gusto. Acá tenemos una evaluación. Solo el 25% del total de los garajes se pueden realizar en propiedad horizontal sin importar la cantidad existentes. De acuerdo a lo que viene el borrador, sí. Bien. Alfredo, si te parece, cerramos por acá ya las consultas. Independientemente de esto, obviamente que quedamos a disposición. Está el correo de Alfredo en la última presentación. Y quedamos a disposición, ¿verdad? La presentación va a quedar colgada, como decía, en la página web del estudio, www.estudiocaplan.com. Así que pueden allí descargar la PPT y ahí tienen los datos de contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpas por mi inexperiencia, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Para mí fue un debut esto. Gracias por su tiempo y quedamos a disposición. Buenos días. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Aplausos para ti, Alfredo. Yo tendría que aplaudirlos a los que tuvieron la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Alfredo, por todo. Hasta luego, gracias. Gracias, Alfredo. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Mil gracias, hasta luego. Sea muy bueno, Alfredo. Igual que vos allá, con los Alfredo, que se repita esto, que está muy bueno. Muchas gracias. Gracias Buenas a todos tardes. ustedes. Buenas tardes. Gracias, gracias.